Imágenes, sonidos, palabras y movimiento. La parte que surge en mí, contada en primera persona. La fotografía para mí, no sé cómo explicarte, pero es parte de mi vida. Yo nací y mi viejo era fotógrafo, es parte de mí la fotografía, siempre estuvo en mí. No me imagino sin una cámara de foto. Una vez iba caminando, no me olvido, iba caminando por la peatonal y me encuentro con una persona y me dice, no sabía si eras vos o no porque no te veía la correa de la cámara. El que me conoce, el que me ve, me ha visto siempre con la cámara colgada al hombro. Y de la misma manera que esta persona me dijo eso, yo no me imagino sin la fotografía como parte de mi vida. Mi nombre es Luis Amieva, pero todos me conocen por Nano desde hace años. Me dedico a la fotografía desde que tengo memoria, porque mi viejo era fotógrafo, y me dedico a la fotografía documental, a la fotografía institucional. Me inicié en la fotografía porque mi viejo era fotógrafo. Nosotros tuvimos negocio de fotografía por muchos años, más de 30 años. Mi viejo hacía fotografía social, hacíamos fotos en fábrica. Me acuerdo, por decirte anécdota fantástica, como antes no existían los drones. Entonces cuando hacíamos fotos del parque industrial o fotografía de alguna feria o de alguna cosa para hacer fotos aéreas, teníamos que alquilar una avioneta. Entonces alquilábamos una avioneta, le sacábamos la puerta y en eso hacíamos lo que ahora son las fotos en drones. Recuerdo una que le hicimos una serie de tomas a San Luis Feria. La avioneta le sacaban la puerta y nosotros íbamos con los cinturones. Entonces cuando el avión pasaba por el lugar tenía que ponerse de costado y nosotros sacábamos la fotografía. Era toda una aventura, me encantaba hacer eso con mi viejo. Hoy no puedo subirme a ningún avión, pero en aquel momento me encantaba, lo hacíamos con gusto. Siempre mi viejo me enseñaba de todas las fotos que yo hacía o de las que él hacía. Bueno, mi viejo, cuando él empezó con mi mamá, hace ya más de 40 años, y mi mamá hacía lo que era el laboratorio y mi papá sacaba la foto. Entonces ellos eran un equipo. Y antes, cuando te digo laboratorio, no es que era una máquina que metía el rollo. Había que saber algo de química, tenía que saber porque eran compuestos que venían para vos preparar los químicos para revelar. Era toda una ciencia, era realmente un arte la fotografía. Entonces, bueno, ellos arrancaron juntos y ellos siempre se daban consejos de cómo mejorar uno del otro. Y bueno, mi viejo un poco que hizo eso conmigo, siempre que cuando yo empecé con la fotografía social, por supuesto que aparte de los momentos claves de cada evento, por decirte, en un casamiento, cuando se ponen los anillos o el beso, aparte de los momentos claves, decirte de dónde debería ser la foto, cómo debería ser, qué se debería ver, es si estaba bien encuadrada, qué es lo que correspondía o de qué ángulo no sacarla. Realmente lo que sé, lo sé de él, o sea, él fue el que me enseñó. Y después un buen día empecé a sacar fotos más institucionales y de repente un día cuando quise ver estaba trabajando en la municipalidad, entré ahí y me gustó lo que hacía y aparte tenía la oportunidad de conocer un montón de cosas, de ver un montón de cosas. Por ejemplo, venían artistas y vos tenías contacto directo con el artista, qué sé yo, Víctor Heredia, Jaime Torres, y uno estaba ahí con ellos. Entonces esa es la parte linda que tiene la fotografía, ¿no? De poder conocer gente, inclusive políticos, por supuesto, desde presidentes que han venido o dirigentes de alto nivel, conocerlos a todos, ¿no? Y poder charlar con ellos y por supuesto con su gente de prensa que venía,
porque cada uno que venía con su gente de prensa, vos podías intercambiar cosas, conocimiento, y bueno, eso va enriqueciendo, por supuesto. Como te decía, la fotografía documental tiene que reflejar la realidad desde el punto de vista más objetivo. A pesar de ello, uno siente, uno experimenta sentimientos. Y, por ejemplo, me ha pasado de cubrir a distintos presidentes y uno siente alguna afinidad por uno más que por otro. Y cuando vos sentís afinidad por una persona, por el que sea la investidura que sea, la foto siempre te es más fácil. Alguien describió que la fotografía documental no era solamente la objetividad del fotoreportero, sino que tenía la subjetividad del fotógrafo que hacía esa imagen. Entonces en eso yo pude darme cuenta que yo podía de alguna manera poner mi impronta. O sea, mis fotos, si vos las vas a ver, vos te vas a dar cuenta que son mis fotos. Cada uno le pone un sellito. No sé si se podría definir, es algo muy personal, es algo que vos lo hacés y te das cuenta y sabes cómo lo tenés que hacer y vos le das tu mirada porque sabes cuál es tu mirada de esa situación, al margen de lo que sea, así sea una firma de un convenio. Vos tenés tu mirada, como el fotógrafo que está al lado tuyo tiene la de él. No vas a encontrar nunca la misma foto, es imposible. Hacemos fotos de distinto tipo y algunas de las fotos que hacemos es donde hay mucha gente y a veces se complica porque, por ejemplo, por decirte, en el carnaval, vos sacás el carnaval y estás en el medio de toda la música, toda la gente que está contenta, bailando, y tenemos la espuma y están todos tirando espuma y vos estás tratando de captar tu imagen y a la vez tratando de proteger tu equipo, que hoy en día son bastante caros y sabes que si te rompen no sé si puedes comprar otro, y sí estás cuidando que no se te rompe y a la vez tratando de hacer la foto. Pero así como esa foto difícil, hemos hecho algunas otras fotos difíciles donde o no nos han dejado estar o teníamos que hacer la media de encubierto a la foto, pero sí, varias veces me ha pasado de que ha sido difícil tener la imagen. Sí, cuando cubrimos nosotros la parte de los incendios que fuimos a cubrir, nosotros obviamente tenemos nuestro enfoque, que es la gente del municipio que está trabajando, la gente de defensa civil que va a trabajar en esos incendios. Entonces uno no solamente busca la noticia de lo que es el incendio, sino de cómo el compañero enfrenta eso y cuáles son las cosas que tiene que sortear o las cosas que por ahí fotos lindas son cuando ellos están en sus momentos de descanso también, porque esta es la parte que no se ve, digamos, no solamente la del laburo, pero sí, uno busca darle el enfoque desde el lugar que nos toca cubrir, que en este caso es de prensa municipal. Nosotros cubrimos la gente de defensa civil, entonces lo que buscamos es darle ese enfoque. Me impresionó mucho ver a las mujeres que con la misma fuerza de un hombre enfrentan lo que sea. Es muy impresionante verlos trabajar, cubrirse entre ellos, esa solidaridad a la hora de ver que no le falte algo, que esté todo bien. Inclusive me impresionó una imagen que vi, que fue muy linda, que el incendio estaba llegando a la zona norte de nuestra ciudad, el barrio de Eva Perón, y habían varias máquinas trabajando, eran por lo menos 6-7 máquinas trabajando, y de bien que hay algunas fotos mías, que se ven unos chicos que se vienen arrimando. Esos chicos me acuerdo la primera vez que vinieron eran 5 chicos y cada uno traía la pala y una botella de agua. Ver a los chicos colaborando, o sea, traían el agua para los bomberos y la pala para venir a ayudar a ellos. Eso es espectacular, ¿no? Es una cosa que me impresionó y me emocionó, por supuesto, sí.
La fotografía deportiva siempre me gustó, al igual que la fotografía documental, que es la que yo hago. Pero siempre me gustó inclusive la fotografía deportiva, dentro de lo deportivo, también darle mi mirada, mi enfoque. Entonces, bueno, yo soy un amante de la pelota paleta, yo juego pelota paleta. Entonces, cuando iba a algún evento, nosotros hemos tenido aquí en San Luis un par de eventos internacionales que han venido jugadores del más alto nivel del mundo. Y he tenido la oportunidad de sacarle fotos mientras jugaban y en los descansos. Es otro tipo de fotografía, no es lo mismo que lo que yo hago todos los días. En el trabajo que yo hago no hay ni rutina ni horario. Depende en el momento que haya una noticia o que haya que cubrir algún evento, inclusive los días feriados. Nosotros en nuestro laburo, los días feriados por lo general son los días que laburamos sí o sí. La verdad que yo en realidad en mi laburo nunca existió la pandemia. Yo salí desde el primer día, desde el día cero. Lo que es prensa, uno tiene que dar a conocer todo lo que pasa y no hay pandemia, no hay nada que evite que eso salga. Entonces, digamos, no supe lo que quedarme en mi casa, o sea, sí o sí tuve que hacer el laburo, como hay que reflejar lo que pasa. Por supuesto, al principio costó mucho porque es una enfermedad que desconocemos muchas cosas, de la que se sabe muy poco, y por supuesto que eso genera miedo, y claro que uno sale con miedo. Al ir pasando el tiempo, nosotros en San Luis tuvimos mucho tiempo donde no había ningún caso, entonces eso ya te tranquilizaba, uno ya salía más tranquilo sabiendo que no había posibilidad de contagio. Después empezaron a aparecer los casos y por supuesto cada vez es más difícil y uno sale con mayores precauciones. El miedo siempre existe y todos sabemos que a cualquiera le puede pasar. O sea, uno se contagia en los lugares más insólitos y bueno, hay que ser solidario con esas personas y sí tener la precaución de que si uno sabe de quién se contagia o si uno está contagiado, avisarle a todos los que estuvieron con él para poder contener esa situación, ¿no? Sí, ha habido muchos cambios desde que yo comencé con la fotografía a lo que es hoy la fotografía. Porque, por ejemplo, cuando yo empecé con la fotografía, usábamos los rollos de película de 35 milímetros. Que inclusive venían, nosotros lo que hacíamos cuando teníamos el negocio era que cortábamos esa película que empezamos en blanco y negro nosotros sacando. Entonces te venían los rollos de película y vos los cortabas a la medida que querías, de 36 fotos, de 24, tenías la medida y más o menos los cortabas y rellenabas los chasis. Claro, bueno, y después ya esto es un rollo de 35 milímetros, que el rollo de 35 milímetros ya es más lo último anterior a la fotografía digital, ¿no? Y bueno, y esto era el negativo. Esto es el negativo que después con una máquina se imprimía sobre un papel y después pasaba por el proceso químico para que la imagen apareciera. Esto es de lo último anterior a la fotografía digital. Estos rollos están vencidos, los tenemos como recuerdo, pero ya tenían fecha de vencimiento, ya los colores empiezan a tender hacia un color, generalmente hacia el magenta, una vez que se pueden revelar igual, pero van a tender a un color. Igual hoy la gente que tenga puede lo mismo revelarlo porque cuando lo pasas a digital, lo escaneas o lo pasas a digital, vos lo podés retocar los colores con algún programa, ¿no? Entonces ya podés tener igual los recuerdos, o sea, se pueden revelar igual. Después con el paso del tiempo que yo hacía fotografía social y todo lo demás, bueno, era otra cosa porque yo tenía una cámara, una Nikon F3, un flash Metz 45CT, que tenía una mochila que pesaba 2 kilos. Entonces vos tenías que andar con la cámara que pesaba 1,5 kilos más la mochila de 2 kilos y pico. Y los rollos venían estuches que vos se los colocabas en las correas de la cámara o del flash. Entonces vos tenías que... Era todo un tema porque en el medio se te acababa la película, vos tenías que rebobinar, abrir la cámara, cambiar, poner la película y seguir sacando fotos. Con lo cual también había una cuestión que tenías muy claro qué foto tenías que sacar. Porque vos tenías 36 fotos, o sea, no es como ahora que vos apretás el disparador y disparás 100 fotos y tenés para hacer un montón de eventos. En esa época no. Entonces vos agudizabas tu ojo. Yo, por ejemplo, me acuerdo patente de cuando sacaba con flash, ver si la persona cerraba los ojos o no en el momento que yo hacía el disparo. Para repetirlo o no podía repetir toda la foto.
Esta serie de cámaras son una serie de cámaras antiguas, comenzando por la más antigua, que es esta, que es una cámara de reportero gráfico, que perteneció a don José Lavía, que fue el primer fotógrafo que tuvo San Luis. De hecho, las imágenes para el libro de los primeros 100 años de la Argentina, las páginas de San Luis les ilustran las fotos que fueron tomadas por don José. Usaba un flash, que era un flash de magnesio, que se ponía el magnesio y se accionaba mediante un mecanismo, hacía un chispazo y saltaba el fogonazo y con eso se iluminaba la escena. Esta cámara fue testigo de toda la época de antaño, fotografiada por don José Lavía. Y mi viejo, bueno, hasta inclusive fue amigo de don José. Nosotros tenemos placas también que don José, tarjetas que le mandaba don José a mi viejo cuando se iba de vacaciones, tarjetas de felicitaciones de fin de año y cosas así que le mandaba a mi papá era amigo de él. Bueno, estos son de los primeros negativos, estos son placas de vidrio, donde el negativo estaba justamente en una placa de vidrio, ¿no? Acá se puede ver una fotografía social de gente de la época, ¿no? Estas son placas que pertenecieron a don José Lavía. Es tremendo. Las placas estas se usaban en cámaras de galería, cámaras, esta misma usaba placas de vidrio. Esta cámara usaba placas de vidrio. Era un poquito más complicado que cambiar el rollo, cambiar una placa de vidrio, ¿no? Hay placas más grandes que se usaban en cámaras de galería. Yo ahí tengo, de las cámaras de José Lavía, tengo una que tenía unos vidrios más grandes, por supuesto. Los negativos eran más grandes. Y eran, al igual que en este tipo de cámara, para mayor definición. Eran cámaras de galería, se llamaban. Entonces, bueno, eso cambió mucho. Yo lo que no cambié en todos esos años es mi forma de sacar fotos, de encuadrar. O sea, yo hoy todos trabajan sus fotos, todos editan sus fotos, todos los fotógrafos. Yo trato de editarlas lo menos posible porque yo me acostumbré que en esto tiene que ser, como es fotografía documental, como es fotografía periodística, tiene que ser reflejar lo más posible la realidad. Entonces uno no puede estar retocando la foto, cambiándole los colores, me parece a mí. Que lo que tiene que ser es lo que más se asemeje a la realidad. Entonces yo por lo general no retoco la foto y los recuadres nunca los toco, porque me acostumbré de aquella época cuando había que mezquinar los disparos. Entonces yo lo que yo veo por la cámara es lo que sé que va a salir y tiene que salir bien. No hay forma de que no salga. ¿Me explico? Para esto había unas técnicas. Yo me acuerdo una vez un fotógrafo, no me voy a acordar el nombre ahora, no me acuerdo porque fue hace algunos años. Él nos dijo que nosotros le preguntamos cómo hacía para siempre estar viendo bien lo que va a sacar. Y él nos decía que andaba siempre con una diapositiva, con un marco de diapositiva en el bolsillo al principio. Entonces el tipo lo que hacía es sacaba el marquito de diapositiva, no sé si saben lo que es marco de diapositiva. Y bueno, y estas son diapositivas o slides que se le llamaban, que en vez de ser negativo era directamente en positivo. Cuando se salía de la reveladora, digamos, cuando uno revelaba la película ya salía en positivo. Entonces esto con un proyector se lo iluminaba y se proyectaba sobre una pared o sobre alguna pantalla, ¿no es cierto? Lo que hacía este fotógrafo era, andaba siempre él con su marquito de diapositiva y él siempre trataba de, con el marquito, mirar cómo quedaría la toma. Eso con el tiempo se te hace una costumbre. Entonces cuando vos llegas a un lugar, a una escena y ves, vos ya tenés el ojo acostumbrado y sabes qué parte tenés que enfocar de esa escena. Cuando tenés el ojo acostumbrado, vos llegas al lugar que sea y vos sabés de dónde tiene que ser la foto. En eso ha cambiado, por supuesto, porque hoy en día los disparos, vos podés disparar y después encuadrar, podés recortar, podés hacer lo que sea. Para mí no cambió, para mí sigue siendo igual porque me acostumbré a esa forma de trabajar. Ya hace, te imaginas, hace más de 30 años que saco fotos. Y esta otra es una serie de cámaras que pertenecieron a mi viejo.
Mi viejo hacía también hacíamos fotografía de estudio. Entonces estas cámaras son de formato medio, que servían mucho para la fotografía artística, digamos, por así llamarlo, ¿no? Las fotos que se hacían en estudio. El formato negativo era más grande y tenía mayor definición. Bueno, esta es una cámara, una Sensabrónica, que se ve por acá arriba, ¿no? Tiene la imagen y bueno, se dispara de acá abajo. Se hace el disparo y uno puede ver la imagen por acá arriba. Y estas otras cámaras también, esto es una Mamilla y otra Sensabrónica. Esta ya es bastante más moderna, esta viene con un par de lentes, todavía tengo los lentes. Estas son cámaras que usó mi viejo. Esta cámara tiene que haber sido a inicios de 1900, la década del 70, el 60 y esta también del 60, 70, entre el 60 y el 80 son estas cámaras que se usaban tenían unos negativos que eran del formato 120 milímetros. Y bueno, y esto es un rollo de 120 milímetros que servía para las cámaras de formato medio. Bueno, este está sellado, está cerrado. Pero básicamente era un negativo más grande que el de 35 milímetros, por lo cual tenía más definición. Se usaba más para fotografía de estudio, para fotografía de modelaje, donde requerías de una mayor definición. Se perdió la cuestión social que tenía la fotografía, que era el recuerdo familiar. Antes todos teníamos una foto de nuestra edad o un poco más chicos también, ¿por qué no? Teníamos fotografía cuando éramos chicos, de nuestros hijos, o de nuestros padres, o de lo que sea. Hoy en día, desgraciadamente, hay una o dos generaciones que no tienen recuerdos, porque con estos avances que trae la fotografía digital, la gente no imprime las fotos ni hace las fotos, entonces uno las guarda en la computadora, las guarda en una tarjeta, y cuando quiso ver, le robaron la computadora, la tarjeta se perdió, tenían un disco de esos que venían antes y no hay en qué leerlo. Entonces se ha perdido un par de fotos de generaciones, con lo cual es importante que entiendan que a las fotos hay que guardarlas bien, hay que archivarlas bien para que justamente reflejen eso, ¿no? Que reflejen lo que fue, que quede el recuerdo para el futuro. Me parece que la fotografía periodística, la fotografía documental es lo que nos pasa cotidianamente, uno va reflejando lo que pasa cotidianamente y por ahí la gente no se da cuenta de la importancia que tiene esto, porque lo ve todos los días, es lo que está pasando todos los días, a diferencia de cuando uno tiene un cumpleaños de 15 o un bautismo, un casamiento, lo que sea, que es un evento en particular y que va a perdurar por el tiempo, que ya sabe que va a ser así. La fotografía periodística es algo que pasa todos los días, ese evento. Y uno tiene que reflejar todos los días esa cuestión particular y que quede para la posteridad. Entonces como que por ahí la gente no se da cuenta de la importancia que tiene nuestro laburo, de que nosotros somos los que grabamos esas imágenes que van a quedar para el futuro. Nuestras imágenes van a contar la historia.